El eco de los gritos aún resonaba en la sala de juntas cuando Mateo Vega recogió las pocas pertenencias de su escritorio, observado por guardias de seguridad como si fuera un delincuente. 30 años, murmuró mientras guardaba la foto de su padre, fundador de Grupo Industrial Vega. 30 años dedicados a esta empresa para que mis propios primos me expulsen con mentiras. Sus manos temblaban, no de miedo sino de una rabia contenida que amenazaba con consumirlo. Desde los ventanales del piso 40, la Ciudad de México se extendía bajo un cielo tormentoso, tan oscuro como sus pensamientos. Su prima Sofía, nueva CEO, había orquestado su destitución con falsas acusaciones de fraude, respaldada por sus hermanos que controlaban el consejo directivo. Lo que ellos ignoraban era que Mateo, durante años director financiero, conocía secretos que podían pulverizar el imperio familiar: cuentas ocultas en Panamá, sobornos a funcionarios, evasión fiscal sistemática. Mientras el guardia le indicaba la salida, Mateo sonrió por primera vez en ese día. Disfruten su victoria, pensó. Tienen exactamente 6 meses antes de que convierta su precioso imperio en cenizas. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona traicionada por su propia sangre, esta historia de venganza empresarial te llevará al oscuro territorio donde la lealtad familiar se desmorona ante la ambición desmedida y la justicia toma formas que nadie esperaba. El apellido Vega había sido sinónimo de poder industrial en México durante 3 generaciones. Lo que comenzó como un modesto taller metalúrgico fundado por Emiliano Vega en la década de los 60, se había transformado en un conglomerado diversificado con operaciones desde Tijuana hasta Mérida, empleando a más de 5,000 personas y con ventas anuales que superaban los 8,000 millones de pesos. La sede corporativa, un imponente rascacielos en Paseo de la Reforma, era un símbolo del éxito familiar, con el apellido Vega brillando en letras doradas visible desde varias cuadras a la redonda. Para los capitalinos, representaba el sueño mexicano hecho realidad, una empresa familiar que había crecido honradamente, generando empleos y oportunidades. Esa era la versión oficial, cuidadosamente cultivada a través de costosas campañas de relaciones públicas. La realidad, como suele suceder con los grandes imperios familiares, era considerablemente más compleja y oscura. Tras la muerte de Emiliano Vega hace 15 años, la empresa había quedado en manos de la segunda generación, sus hijos Eduardo, Fernando y Clara, y su sobrino Ramón. Cada uno controlaba una división del grupo y un porcentaje equitativo de las acciones. El acuerdo familiar establecía que los puestos directivos quedarían en manos de la siguiente generación mediante un sistema meritocrático evaluado por el Consejo Familiar. Mateo Vega, hijo de Eduardo y nieto de Emiliano, había demostrado extraordinarias aptitudes financieras desde joven. Graduado con honores del ITAM y con un MBA de Wharton, había regresado a México para incorporarse al negocio familiar, ascendiendo hasta convertirse en director financiero del grupo a los 35 años. Su gestión había sido impecable, llevando las finanzas de la empresa a niveles récord incluso durante la crisis económica de 2008. Lo que Mateo no anticipó fue la ambición desmedida de sus primos, los hijos de Fernando y Clara, quienes veían en él un obstáculo para sus propios planes. Especialmente Sofía, hija mayor de Fernando, quien se había autoproclamado la heredera natural del grupo, a pesar de tener menos experiencia y resultados menos impresionantes. La conspiración comenzó sutilmente. Pequeños sabotajes a los proyectos de Mateo, información crucial que accidentalmente no llegaba a su escritorio, rumores sobre su vida personal esparcidos entre clientes clave. Mateo, concentrado en su trabajo, subestimó estas señales hasta que fue demasiado tarde. El golpe maestro ocurrió durante la última junta del consejo. Sofía, respaldada por sus hermanos y primos que ya controlaban el 60% de los votos, presentó evidencia de supuestas irregularidades financieras bajo la gestión de Mateo, documentos aparentemente firmados por él autorizando transferencias a empresas fantasma, correos electrónicos manipulados, testimonios de subordinados comprados con promesas de promoción. Aunque Mateo intentó defenderse, la trampa estaba perfectamente ejecutada. No solo fue destituido de su cargo sino expulsado del consejo familiar, con amenazas de acciones legales, e intentaba manchar el nombre de la empresa. Para completar la humillación, Sofía fue nombrada nueva CEO del grupo, cumpliendo así su ambición de largo plazo. Lo que la familia no sabía era que Mateo, anticipando parcialmente esta posibilidad, había tomado precauciones. Como director financiero durante una década,
Había sido testigo de las prácticas cuestionables que sustentaban parte del éxito del Grupo Vega, sobornos sistemáticos a funcionarios para obtener contratos gubernamentales, testaferros para adquirir terrenos a precios subvaluados, doble contabilidad para evadir impuestos, y cuentas millonarias en paraísos fiscales donde se depositaban las ganancias de estas operaciones irregulares. Aunque no había participado directamente en estos esquemas, Mateo había documentado meticulosamente cada transacción, cada acuerdo ilícito, cada firma falsificada. No para usarlos algún día, sino como seguro personal. Ese día había llegado. La noche de su destitución, mientras vaciaba la caja de sus pertenencias en su penthouse de Polanco, Mateo recibió la visita de Lucía Méndez, su asistente personal durante los últimos 8 años y la única persona en la empresa que le había mostrado verdadera lealtad. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó ella sin rodeos. ¿Desviaste fondos? Mateo sonrió amargamente, sirviendo 2 copas de mezcal. ¿Tú qué crees, Lucía? Después de todo este tiempo trabajando juntos. Lucía sostuvo su mirada. Creo que te tendieron una trampa. Y creo que no vas a quedarte de brazos cruzados. Perspicaz como siempre, respondió él, entregándole una copa. ¿Qué sabes de la operación, Águila Azul? El rostro de Lucía palideció. Águila Azul era el nombre código de la adquisición más agresiva del grupo, la compra hostil de Industrias del Norte, un competidor directo. Una operación que había involucrado sobornos a jueces, amenazas a accionistas minoritarios y falsificación de documentos regulatorios. Solo que fue controvertida, respondió cautelosamente. Controvertida es un eufemismo. Mateo abrió su laptop y mostró a Lucía una serie de documentos. Aquí está la verdad. Cada transferencia, cada amenaza, cada irregularidad. Con nombres, fechas y montos. ¿Por qué me muestras esto? Porque necesito decidir qué hacer con ello. Y porque confío en ti. Lucía observó los documentos, procesando la magnitud de la información. Si esto se hace público, el Imperio Vega se derrumbaría en cuestión de semanas, completó Mateo. Acciones en caída libre, contratos cancelados, investigaciones federales. Cientos de empleos perdidos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir lo que tu abuelo construyó? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Mateo contemplaba la ciudad desde su ventanal. El legado de su abuelo ya había sido corrompido por las generaciones posteriores. Lo que quedaba era una estructura podrida que mantenía las apariencias mientras se pudría desde dentro. No, respondió finalmente. Quiero justicia. Y quiero recuperar lo que me pertenece por derecho. Pero necesito hacerlo sin destruir a los inocentes. Así nació el plan que, en los círculos financieros mexicanos, sería conocido después como la venganza más elegante en la historia corporativa del país. El primer paso fue discreto pero estratégico. Mateo, utilizando conexiones establecidas durante años, se reunió con Daniel Torres, un periodista de investigación del diario Reforma conocido por sus reportajes sobre corrupción empresarial. Sin revelar toda la información que poseía, sembró suficientes pistas sobre irregularidades en Grupo Vega para despertar su interés. Simultáneamente, estableció contacto con Eduardo Ríos, un ex ejecutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahora consultor privado especializado en gobernanza corporativa. Le ofreció un contrato generoso para analizar cierta información confidencial sobre prácticas cuestionables en una empresa importante. El segundo movimiento fue más arriesgado. A través de Lucía, quien había permanecido en la empresa aparentando lealtad a la nueva administración, Mateo comenzó a recibir información actualizada sobre las operaciones del grupo. Particularmente interesante fue el descubrimiento de que Sofía, en su afán por demostrar resultados rápidos, había acelerado un ambicioso plan de expansión internacional financiado con préstamos a corto plazo. Con esta información, Mateo identificó el punto débil perfecto, la liquidez. Grupo Vega, aunque sólido en activos, dependía de un flujo constante de nuevos contratos para mantener su capacidad de pago a corto plazo. Una interrupción significativa en ese flujo provocaría una crisis inmediata. El tercer elemento del plan involucraba a los primos Vega de la tercera generación que habían sido marginados del control, Gabriela, Javier y Miguel, hijos de Ramón, quienes poseían conjuntamente un 15% de las acciones pero habían sido sistemáticamente excluidos de las decisiones importantes.
Mateo los contactó individualmente, compartiendo pruebas selectas de cómo sus propios intereses estaban siendo perjudicados por las decisiones de Sofía. No les pidió acción inmediata, solo que estuvieran atentos y preparados cuando llegara el momento adecuado. La fase operativa del plan se inició 3 meses después de su destitución. Para entonces, Mateo había establecido una pequeña oficina en un discreto edificio de la colonia Roma, desde donde coordinaba lo que internamente llamaba Operación Fénix, en referencia al ave mitológica que renace de sus cenizas. El primer golpe vino desde un frente inesperado, la Procuraduría Federal del Consumidor. Basándose en denuncias anónimas, cuidadosamente preparadas por Mateo con documentación irrefutable, la dependencia inició una investigación sobre prácticas comerciales irregulares en 3 subsidiarias clave del Grupo Vega. Aunque en circunstancias normales la empresa podría haber gestionado estas investigaciones mediante sus canales habituales, Mateo se había asegurado de que el caso fuera asignado a una fiscal conocida por su incorruptibilidad. Las investigaciones pronto revelaron deficiencias graves en productos de seguridad industrial, lo que llevó a una orden de suspensión temporal de operaciones en 2 plantas. El segundo golpe vino del ámbito mediático. El reportaje de Daniel Torres, publicado como una serie especial de 5 entregas, revelaba conexiones entre ejecutivos de Grupo Vega y funcionarios públicos involucrados en licitaciones amañadas. Aunque cuidadosamente redactado para evitar demandas por difamación, el reportaje generó suficiente ruido para que clientes gubernamentales comenzaran a distanciarse discretamente. La presión aumentó cuando Eduardo Ríos, el exfuncionario de la CNBV, presentó un informe confidencial a ciertos inversionistas institucionales que poseían bonos de Grupo Vega, alertando sobre posibles riesgos regulatorios no divulgados adecuadamente. Esto provocó que 2 calificadoras internacionales pusieran la deuda del grupo en revisión con perspectiva negativa. Para este punto, las acciones de Grupo Vega habían caído un 22% en apenas 2 semanas. Sofía y su equipo intentaban desesperadamente controlar los daños, organizando conferencias de prensa, reuniones con inversionistas y costosas campañas publicitarias para restaurar la confianza. Lo que no sabían era que Mateo apenas estaba calentando motores. El golpe decisivo llegó cuando Lucía, quien había ganado la confianza de Sofía haciéndose pasar por su aliada leal, obtuvo acceso a información sobre una negociación crítica. Grupo Vega estaba en conversaciones avanzadas para adquirir una tecnológica emergente cuyas patentes revolucionarían su división de energía. El anuncio de esta adquisición estratégica estaba planeado como el gran movimiento que revertiría la percepción negativa reciente. Mateo utilizó sus contactos en el sector para alertar discretamente a un conglomerado asiático sobre la oportunidad, proporcionando detalles precisos sobre la evaluación que Grupo Vega estaba considerando. El conglomerado entró agresivamente en la negociación, elevando el precio hasta niveles que Sofía no podía igualar sin comprometer peligrosamente las finanzas del grupo. Cuando la tecnológica anunció públicamente su venta al conglomerado asiático, las acciones de Grupo Vega se desplomaron otro 18% en un solo día. Peor aún, este fracaso expuso públicamente las limitaciones financieras de la empresa. El momento era perfecto para el acto final. A través de intermediarios, Mateo había estado discretamente adquiriendo deuda a corto plazo de Grupo Vega en el mercado secundario, aprovechando la caída de precios. Ahora controlaba suficientes instrumentos para, si decidía no renovarlos y exigir el pago inmediato, crear una crisis de liquidez inmediata. Simultáneamente, contactó a los primos marginados, Gabriela, Javier y Miguel, con una propuesta concreta: unir fuerzas para convocar una asamblea extraordinaria de accionistas. Con su 15% combinado con el apoyo de otros inversionistas descontentos que Mateo había cultivado cuidadosamente, tendrían los votos suficientes para cuestionar el liderazgo de Sofía. La noche antes de ejecutar estos movimientos finales, Mateo recibió una llamada inesperada. Era su tío Fernando, padre de Sofía y uno de los arquitectos de su destitución. «Sé lo que estás haciendo», dijo Fernando sin preámbulos. «Y quiero verte». La reunión se concretó en un restaurante discreto en Coyoacán. Fernando, visiblemente envejecido por las presiones recientes, fue directo al grano. «Estás destruyendo el legado de tu abuelo», acusó. «Todo por una venganza personal». Mateo observó a su tío, el hombre que había guardado silencio durante su humillación pública, que había permitido que su propia hija construyera mentiras para derribarlo.
El legado de mi abuelo lo destruyeron ustedes hace tiempo, respondió calmadamente. Convirtieron una empresa honorable en un nido de corrupción. Mi padre debe estar revolcándose en su tumba. Fernando palideció ante la mención de Eduardo, fallecido 5 años atrás en circunstancias que la familia nunca discutía abiertamente. Tu padre entendía que en México, los negocios tienen sus propias reglas, murmuró Fernando. Hicimos lo necesario para sobrevivir. ¿Y también era necesario expulsarme con acusaciones falsas? ¿Era necesario robarme lo que me correspondía por derecho? Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Fernando dejó escapar un suspiro derrotado. Sofía fue demasiado lejos, admitió. Yo, no supe controlarla. Su ambición es insaciable. Interesante que lo menciones ahora, cuando están al borde del precipicio. Fernando extrajo un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. Es una oferta. Reincorporación al consejo, compensación por daños, incluso la presidencia de una nueva división internacional. Mateo ni siquiera abrió el sobre. ¿Y Sofía? Seguiría como CEO, pero con poderes limitados. Un nuevo equilibrio. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Mateo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No quiero negociar. Quiero justicia. ¿A qué costo? Si ejecutas tu plan, cientos de empleados inocentes sufrirán. Proveedores, comunidades enteras que dependen de nuestras plantas. Era el único argumento que podía hacer dudar a Mateo. A diferencia de sus primos, él siempre había tenido una genuina preocupación por el impacto social de la empresa. Te propongo algo diferente, dijo finalmente. Una reestructuración completa. Sofía y sus cómplices fuera. Un nuevo consejo con representación equitativa de todas las ramas familiares. Y un compromiso vinculante de limpiar las prácticas corruptas. Fernando lo miró con escepticismo. ¿Es tu oferta final? Eso, o mañana comenzamos a ver cómo se derrumba todo lo que construyeron. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo Industrial Vega, celebrada 3 semanas después, fue descrita por la prensa especializada como un terremoto corporativo con réplicas en toda la economía mexicana. Con el respaldo inesperado de Fernando y Clara, la propuesta de reestructuración presentada por Mateo y los primos anteriormente marginados obtuvo la mayoría necesaria. Sofía fue removida de su cargo, junto con los ejecutivos que habían participado en la conspiración contra Mateo. La transición no fue sencilla. Las investigaciones regulatorias continuaron, resultando en multas significativas pero no en la catástrofe total que habría supuesto una intervención completa. Varios contratos gubernamentales se perdieron, pero la reputación de la empresa comenzó a recuperarse gradualmente bajo el nuevo liderazgo. Mateo, ahora como presidente del Consejo de Administración, implementó un programa agresivo de gobierno corporativo que se convertiría en referente para otras empresas familiares mexicanas. Las prácticas corruptas fueron erradicadas, no solo por ética sino por sostenibilidad de largo plazo. Un año después de la reestructuración, durante la celebración del 60 aniversario de la fundación de la empresa, Mateo inauguró el nuevo código ético del grupo con un discurso que resonaría en los círculos empresariales mexicanos. Mi abuelo construyó esta empresa con las herramientas que tenía en su época, en un México muy diferente. Mi padre y sus hermanos la expandieron en tiempos donde las reglas no escritas a veces pesaban más que las leyes formales. A nuestra generación nos toca reinventarla para un futuro donde la transparencia y la integridad no sean obstáculos sino ventajas competitivas. El evento, celebrado en el patio central de la renovada sede corporativa, reunió a casi todas las ramas de la familia Vega. Notablemente ausente estaba Sofía, quien según rumores se había establecido en España, lejos del escándalo que había marcado su caída. Esa noche, mientras conversaba con Lucía, ahora directora de cumplimiento normativo del grupo, Mateo reflexionó sobre el camino recorrido. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Toda la destrucción, para luego reconstruir. Mateo observó a su alrededor, los empleados celebrando con genuino entusiasmo, los miembros de la familia reconciliándose después de años de intrigas, el nombre Vega recuperando gradualmente su prestigio. El fuego destruye, pero también purifica, respondió. A veces, la única forma de salvar un legado es quemando lo que lo corrompe. ¿Y la venganza? ¿Obtuviste la satisfacción que buscabas? Mateo sonrió,
recordando aquel día humillante en la sala de juntas, la rabia que lo había consumido, los planes meticulosos de destrucción. La verdadera venganza no fue derribar a quienes me traicionaron, reflexionó. Fue demostrar que había una mejor manera de hacer las cosas. Que el verdadero legado de mi abuelo no eran los edificios o las cuentas bancarias, sino la posibilidad de construir algo que trascendiera la ambición personal. Mientras la celebración continuaba bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Mateo comprendió que su victoria más significativa no había sido recuperar su posición en la empresa, sino redescubrir el propósito que lo conectaba con el verdadero espíritu emprendedor de su abuelo, la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, no solo para beneficio propio sino para todos los que formaban parte de aquella extensa familia empresarial que, después de la tormenta, comenzaba a florecer con renovada fuerza. Si esta historia de traición familiar y redención empresarial te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte para más relatos que exploran las complejas dinámicas del poder, la ambición y la justicia en el mundo corporativo mexicano. Comparte en los comentarios si conoces algún caso donde la venganza se transformó en algo constructivo o si crees que hay situaciones donde la destrucción creativa es necesaria para renovar instituciones corruptas. Tu experiencia podría inspirar a otros que enfrentan encrucijadas similares en sus propias historias profesionales o familiares.